Hace pocos meses nos mudamos, después de casarnos, solo somos mi esposo y yo. Teníamos meses buscando nuestra casa soñada, hasta que llegamos a una que nos enamoró a primera vista, nos quedaba cerca del trabajo y también tenía un hermoso patio, la casa era bellísima y el vecindario parecía tranquilo. Luego de acomodarnos, decidimos brindar una fiesta con barbacoa incluida. El festejo duraba gran parte del día, pues al ser los nuevos queríamos dar una buena primera impresión, es por eso que invitamos a todos los vecinos. Todo transcurrió de manera fluida y el contacto humano nos dejó nuevas amistades. Todos habían asistido, todos, pensé. Hasta que me percaté de que alguien observaba la reunión desde la barda. Era un hombre de mediana edad y aspecto descuidado. En ese momento solo pensé que podría ser una persona en situación de calle. A lo que llamé a mi esposo para que le ofreciera un poco de comida. Él fue, y luego de un rato se acercó con el sujeto. Lo que me comentó fue que era el vecino de la casa de junto y que no había asistido a la velada por pena de llegar solo. Cuando todo finalizó, comenzamos a ordenar y lavar los trastes que dejó la reunión. Entre pláticas le pregunté por el sujeto de horas antes. A lo que mi esposo responde. Se llamaba Jack y a sus ojos parecía buen sujeto aunque portaba una vida marcada por historias trágicas. Ya que a su primer hija la perdió ahogada en su propia piscina. Al poco tiempo su hijo desapareció en circunstancias que aún no habían sido esclarecidas. Teniendo en cuenta lo anterior, hacían pocas semanas del último de esos sucesos, su esposa, sumida en una profunda depresión, decidió quitarse la vida, en medio de la sala de su casa. No pude evitar sentir lástima por él. No tengo hijos, pero no puedo siquiera imaginar el dolor que se debe sentir perder uno. Y más aún perder a toda su familia. Decidimos apoyarlo en lo que fuese posible, lo invitábamos a menudo, a cenar o a cualquier evento. Mi esposo se pasaba horas charlando con él, en su casa. Aunque parecía ir todo en buenos términos, mientras más lo conocíamos, más se notaba su desequilibrio emocional. No soy psicóloga, pero era tan evidente que Jack no estaba bien de la cabeza. Conmigo tenía algunos acercamientos indebidos y frases desafortunadas. Por lo que opté por alejarme de él, pero mi marido lo seguía frecuentando. Ya que eran buenos amigos. Hasta el día en que en un ataque de psicosis, Jack agarró por el cuello a mi esposo y comenzó a decirle: son todos unos ingratos, la niña, esa maldita niña, ya no quería que la tocara y se lo dijo a mi esposa, suerte que nadie le tomó importancia, pero no podría dejar esa ofensa así, sin castigo. No tuve más remedio que ahogarla, en tanto al mocoso. Cada día estaba más prepotente, ya no me escuchaba y además me hizo lo peor que puede hacerle a un padre, me confesó que le gustaban los chicos, estallé en ira y lo perseguí, juro que disfruté tanto cortándolo en pedacitos mientras me suplicaba piedad. Con la bruja fue fácil, solo tomaron un par de meses echándole la culpa de haberlos descuidado. Y ella solita hizo todo el trabajo. Pero ahora tu esposa ya no quiere tenerme cerca y no tienes idea cómo me gusta. Siempre la veo salir de la ducha empapada, creo que nunca me ha gustado tanto a alguien, pero la zorra no acepta mis halagos, pero hoy luego de acabar contigo haré con ella todo lo que vengo planeando desde que la vi. En cuanto terminó la última palabra, y luego de asumir lo que había escuchado en esa última frase, mi esposo sacó todas sus fuerzas y lo golpeó tan duro como pudo. Logró escapar y al llegar a la casa, llamó con urgencia a la policía. En minutos las fuerzas rodearon la manzana, y el sujeto, al verse vencido, solo optó por cooperar y rendirse. No sabemos si el remordimiento de sus atroces crímenes lo estaba llevando a la locura o si solo confesó por ira, y porque pensaba que en ese momento mi esposo ya no podría hacer nada en su contra. Afortunadamente, nos cambiamos inmediatamente de la casa y lo último que supimos de aquel sujeto fue que al confesar sus crímenes, señaló la fosa donde descansaban los restos de su pequeño. Luego de la experiencia más horrible que hemos presenciado, jamás volvimos a confiar en gente que apenas conocíamos y ya no queríamos por ningún motivo ser los vecinos modelo. En cuanto al tipo, solo espero que pague todos sus crímenes y jamás vuelva a salir de prisión. Hace meses empecé a recibir cartas extrañas, que incluían dibujos grotescos. La letra parecía forzada, pues en todas se percibían algunas variaciones.
Empezaron expresando mensajes de amor, decían que desde que me había mudado al edificio lo tenía totalmente eclipsado. En estas cartas siempre resaltaba que era muy tímido y que no se atrevía a confesarme su amor en persona. En principio podría decirles que hasta me pareció tierno. Tal vez era un chico dulce y amable con el que podría tener una larga amistad. En esta ciudad que resultaba tan desconocida para mí. No soy originaria de aquí, pero debido a la universidad y temas laborales me mudé a este edificio, del cual solo conozco a algunos vecinos y todos ellos de vista o de alguna mini conversación en el elevador. En principio las cartas llegaban en un espacio extenso de tiempo, pero el problema fue que empezaron a llegar tan seguido que en ocasiones tenía 2 o más cartas esperando mi llegada. Y más importante aún, los mensajes fueron escalando de tono, se notaba la violencia sexual que emanaba de esas palabras escritas de puño y letra. Sus fantasías hacían que se me erizara la piel, pero del horror que sentía, al pensar que si las hacía realidad sería mi peor pesadilla. A este punto decidí llegar al plano legal, pues yo no estaba dispuesta a ser uno más de los casos de femicidios que salen en las noticias. Yo, como ferviente defensora de los derechos de la mujer, no dejaría que esta situación escalara más. Aunque tenía miedo a las represalias, junté todo mi valor. Instalé cámaras en todas partes y también rejas y reforcé mi seguridad con elementos de defensa personal. Por unos días llegué a pensar que todo había terminado, pues supuse que al ver a los oficiales buscando información y la reciente instalación de las medidas de seguridad, aquel sujeto sentiría temor de volver a acosarme. Pero no se imaginan el estrés que me inundó al ver una nueva carta en mi puerta de entrada, y esta vez con ofensas y burlas. Me decía que ni la policía nos podría separar. Para ese punto yo tenía a un sospechoso. Mientras transcurría toda la situación en mis pensamientos, me pasaba horas buscando alguna pista y todas me llevaron a un sujeto en particular. Mi vecino de piso era el único que podría controlarme de cerca, ver todos mis movimientos y escabullirse sin que nadie lo viese. Además, su actitud era muy peculiar, un tipo retraído por demás, callado, y que cuando me lo topaba en alguna parte del edificio parecía sonrojarse y ponerse extremadamente nervioso. En estas semanas, mientras no hubo movimientos, me sentí tan aliviada, realmente quería que mi pesadilla terminara. Me sentía tan frustrada de que todas las medidas que había tomado hayan resultado en vano. Por ello decidí solo ignorar todas las cartas que seguían llegando, hasta que una en particular llamó mi atención. Encontré una con un corazón, un dulce, y cuando la tomé tenía una sustancia viscosa, era semen. Esto transgredió todos los límites de mi paciencia, sentía que iba a explotar de ira. Lo odiaba más que a nada y sin dudas quería lastimarlo con mis propias manos. Deseaba que sintiera el mismo miedo y desesperación que yo había tenido desde que esto comenzó. Sin pensarlo demasiado fui a enfrentarlo a su departamento, golpeé esa puerta como si estuviese loca. El tipo al fin salió y al verme no supo qué decir, solo se me quedó mirando fijo. Se notaban sus nervios y lo incómodo que lo ponía mi presencia. Aunque tenía miedo, le dije todo lo que me estaba guardando. Inmediatamente después de descargar mi frustración, acudí a la policía llevando conmigo esa carta. Quería que a través de su ADN lo pudiesen identificar y posteriormente meter a prisión. Después de unas horas de espera, los resultados arrojaron algo que yo ya sabía: era él, mi vecino al que yo ya había increpado. Con esta confirmación la policía ya podía atraparlo. Fui con ellos tan rápido como fue posible. Quería ver su rostro cuando se lo llevasen, pero ya no estaba, había huido el muy cobarde. Creo que reflexionó sobre la estupidez que había cometido al enviar una carta con sus fluidos. Sinceramente sé que me precipité al adelantar mis movimientos. Pero por suerte encontraron las pruebas suficientes para comenzar a buscarlo, y resulta que no fui su única víctima. Por mi parte espero no volver a topármelo nunca. Ya me mudé de ciudad, pero sigo sintiendo la misma impotencia y odio. El famoso sueño americano es lo que nos trajo aquí, aunque en mi perspectiva la gente es rara, solo está enfocada en su propio ser y no se preocupan por los demás. Pues en mi país somos muy amables y nos gusta hablar y tener buen trato con los vecinos, pero desde que llegamos todos nos miran despectivamente. Esto va más allá de simples prejuicios o racismo, es como si algo de nosotros no encajara en su comunidad.
estamos en un lugar bastante alejado pero muy bonito. La casa se parece a las clásicas de película, son todas similares y bastante amplias, con hermosos patios y jardines delanteros llenos de flores. Los vecinos de junto son personas muy extrañas. Desde el primer día, las noches están llenas de ruidos, música a todo volumen y gritos extraños. Al parecer les fascina hacer fiestas durante las noches. De igual modo los días no son tan tranquilos, pues el olor a sahumerios y demás brebajes inundan nuestras habitaciones y en especial a la mía, ya que mi ventana da justo a su patio. De todos ellos al único que realmente podría rescatar es al abuelo de aquella familia, un hombre muy atento, demasiado sonriente y que adora charlar con los vecinos. Él siempre venía a mi casa a pasar sus tardes, pues a nosotros nos encantaba tenerlo. Mi hermano y yo éramos los más felices, no habíamos tenido la oportunidad de conocer en vida a nuestros abuelos biológicos y él era lo más semejante que teníamos. Entre charlas nos contó que la casa de junto era suya, que la había comprado muy joven, cuando recién se había casado con su esposa, la cual lamentablemente falleció hace varios años. Pero que en la actualidad vivía con uno de sus hijos y la familia de este. Él era muy mayor para estar solo, por eso cuando la situación se complicó, decidió invitar a uno de sus hijos a la casa para que lo cuidara, pero este aprovechó la situación y comenzó a alojar a mucha gente extraña. Nos contó que su hijo era parte de una secta que adoraba a Satán, y que aunque él no estaba permitido asistir a las reuniones, podría asegurar que en ellas hacían sacrificios y los ofrecían a cambio de favores. Una noche, entre los mismos ruidos y música escuché claramente la voz de un hombre que suplicaba piedad, seguida de un estruendo aterrador como si de un disparo se tratara, y luego una lluvia de risas y gritos de felicidad. Lo más aterrador fue que al día siguiente no volvimos a ver al abuelo, y tampoco a saber de él. Pues cada vez que preguntábamos nos contestaban cerrando la puerta en nuestras caras. Nunca vimos una ambulancia o ningún estilo de coche fúnebre, lo que nos deja con aún más dudas y terror. Quién sabe si en algún momento se vuelven a descontrolar y atentan contra sí mismos o peor aún si nos atacan a nosotros. En pandemia el encierro nos estaba volviendo un poco locos a todos, es por eso que no tengo la certeza de si la siguiente historia es paranormal o solo un ataque de ansiedad de una persona ofuscada por el encierro. Eran casi las 2 de la mañana en un lunes de encierro, y con mi esposo nos disponíamos a ver una de las tantas series en las que nos apoyamos para aplacar la angustia de no poder salir de nuestras casas. Hasta que comenzamos a escuchar los gritos despavoridos de una mujer. Al principio se escuchaba una discusión acalorada pero casi imperceptible. Al no poder salir solo optamos por ignorarla, pues era común que la gente se alterase fácilmente al convivir las 24 horas. Lo raro fue que en breve comenzamos a escuchar los gritos de auxilio provenientes de una voz masculina. Mi esposo me pidió que me resguardase en la casa y él en tanto salió a ver la situación. Aunque quería ir tras él, sabía que no era posible, así que solo podía entreabrir la puerta de entrada para escuchar los gritos de fondo. Unos minutos más tarde pasaron un par de patrulleros y una ambulancia. En ese momento por mi mente pasaron 1000 hipótesis. Me culpaba por dejar ir a mi esposo y rogaba porque nada malo le sucediera. Pero, él regresó, y me contó que era una de nuestras vecinas quien vivía a unas casas. Cuando él y un par de vecinos más llegaron vieron una escena horrible. Ella estaba trepada a su pareja, la cual se encontraba en el piso pidiendo ayuda con sus últimas fuerzas. Ella estaba con un ataque de ansiedad e histeria. Y según lo poco que pudo expresar su pareja, de un momento a otro solo se le abalanzó con un cuchillo y comenzó a proporcionarle golpes indiscriminadamente, con una fuerza casi sobrehumana. Finalmente a él se lo llevaron al hospital y a ella luego de ser detenida la trasladaron a un psiquiátrico. Con mi novia decidimos comenzar a vivir juntos luego de varios años de noviazgo. Realmente me iba bien en mi trabajo y podía permitirme cubrir todos los gastos, sin la necesidad de que mi pareja me ayudase. Es por eso que ella dejó su trabajo de medio tiempo y se dedicó exclusivamente a estudiar.
eran sus últimos años de carrera y quería apoyarla para que tuviese todo el tiempo libre necesario para realizar sus actividades. Encontramos una casa que se rentaba a muy buen precio, y sin dudarlo nos cambiamos allí. El primer día recibimos las visitas de varios de nuestros vecinos, en especial uno que fue muy amable y nos ofreció su amistad. Él vivía junto a nuestra casa, y según nos contó no tenía muchas amistades, y por ello quería entablar una buena relación con nosotros. Los días transcurrieron con normalidad. El vecino había visitado con frecuencia nuestra casa. Como no soy una persona celosa, realmente no me llamó tanto la atención, además de que yo solo me encontraba en la casa por las noches. Transcurrido un tiempo mi novia me comentó que la presencia del vecino ya le parecía inoportuna, además de que según su criterio se había estado insinuando. Como ella ya no quería su presencia en la casa, decidí visitarlo y charlar del tema. Él parecía comprender todo y lo aceptó de buena manera. Todo parecía encaminarse al fin. Por unas semanas vivimos el sueño de paz y armonía en nuestro pequeño hogar. Hasta que una mañana mientras mi novia estaba en la universidad, él se apareció con un ramo de flores y propuestas de amor, pero al ver la negativa de su parte, se enfadó muchísimo y trató de tomarla por la fuerza para subirla a un vehículo. Por suerte los guardias de la institución actuaron con rapidez y lograron ahuyentar al sujeto. Cuando mi novia me lo contó en una llamada llorando, inmediatamente envuelto en ira acudí a la casa de mi vecino, dispuesto a golpearlo con toda mi furia. Él no estaba, pero yo no iba a dejar que la obsesión con mi novia escalara. Inmediatamente me puse en contacto para cambiarnos de casa. No quería exponer a mi novia ni un minuto más. Al día siguiente nos mudamos y no volvimos a ver a ese sujeto.